Principios del derecho del trabajo. ¿Qué son? Bueno, básicamente son reglas que no pueden ser cambiadas e ideas esenciales sobre las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico laboral. Es decir, que los principios son reglas sobre las cuales se desarrolló todo lo que es la ley de contrato de trabajo. Es decir, la base de la ley de contrato de trabajo son estos principios. ¿Cuál es su finalidad? La finalidad principal que persigue la ley de contrato de trabajo a través o en base a los principios es proteger la dignidad del trabajador y además, fundamentalmente, de cierta manera equilibrar los derechos del trabajador y del empleador. ¿Por qué? Porque el empleador en esa relación laboral, al desarrollar ese contrato, no estamos ante una situación de igualdad de condiciones, sino que en ese caso el empleador es el que tiene mayor poder de negociación porque es el que establece los horarios, los días de trabajo, es decir, que tiene la capacidad y el poder de poder establecer mayores condiciones que el trabajador. Entonces, para poder protegerlos es que está la ley de contrato de trabajo. Y de esta manera poder de cierta manera equiparar los derechos tanto del trabajador como del empleador, es decir, ponerlo en igualdad de condiciones. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones que persiguen los principios son, la primera función es orientadora e informadora. Limita la actuación del legislador y orienta la sanción de las leyes. Es decir, que da pautas o define ciertos aspectos en los cuales el legislador se tiene que basar a la hora de crear las leyes y a la hora de sancionar o no ciertas leyes. Es decir, que deberían tenerse en cuenta estos principios y tomarse como base a la hora de crear las leyes. Interpretadora es otra de las funciones. Lo que nos dice básicamente es que cubre lagunas en el ordenamiento jurídico. Es decir, que si ante una situación determinada no hay ningún artículo de la ley de contrato de trabajo que regule esa situación en particular, entonces se va a tomar la decisión en base a los principios. La tercera función es la función interpretadora y lo que nos dice es que fija las reglas para la orientación de los jueces. Es decir, que a la hora de resolver un determinado conflicto entre un empleador y un trabajador, el juez va a tener que tener en cuenta o interpretar estas normas a la hora de tomar esa decisión. La cuarta función es la función unificadora de la política legislativa y judicial. Es decir, lo que persigue de cierta manera es que vayan hacia el mismo camino tanto la creación de las leyes como la sentencia de los jueces. ¿Y cuáles son estos principios? Los principales principios son el principio protectorio, que lo podemos ver a través de 3 reglas. La primera regla es indubio pro operario, la aplicación de la norma más favorable y la condición más beneficiosa. Estas son las 3 reglas que forman parte de este principio. El principio de la irrenunciabilidad de los derechos. Estos 2 principios son los más importantes de todos. Como tercer principio tenemos el principio de continuidad de la relación laboral, el principio de la primacía de la realidad, el principio de la buena fe, el principio de la no discriminación e igualdad de trato, principio de equidad, principio de justicia social, principio de gratuidad,
principio de razonabilidad y principio de progresividad. Estos son los principios más importantes en los cuales se basa la ley de contrato de trabajo.